Como hemos hablado en este canal acerca del QFS y que el QFS funciona con computadoras cuánticas, tengo que informarte que Google anunció hace pocas horas su primera computadora cuántica al mundo. Además, lanzó su nueva inteligencia artificial versión 2 y hoy vamos a tocar estos temas. Como todos ustedes saben, la inteligencia entró para quedarse, pero los cambios están avanzando rápidamente y hoy Google nos sorprende con su computadora cuántica. Nos han anunciado que ya tienen el chip y que están trabajando en ese desarrollo. A su vez, la compañía lanza su nuevo aplicativo móvil llamado Gemini. Se conecta en tiempo real contigo desde tu móvil. Puedes conversar, hablar, dialogar y llegar a una serie de preguntas y conclusiones a través de este diálogo que tú haces con la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar sobre ese tema también y vamos a preguntarle a Gemini un par de cositas para ver cómo nos responde y de esta forma trataremos de comprender un poquito esta nueva versión. Además, tengo que informarte que la computadora cuántica ya es un hecho. El gigante IBM también tiene años desarrollando este tipo de tecnología. Ya tienen su chip desarrollado. Y aunque ustedes no lo crean, es bastante pequeño. Mírenlo. Es sumamente pequeño. Cabe en la palma de mi mano. Básicamente este chip que están viendo ustedes, lógico, es un efecto especial. Pero más o menos estas son las dimensiones. Este chip no logra alcanzar el tamaño de la palma de tu mano. Así de pequeño es la tecnología cuántica. El problema es el enfriamiento. Esa es la mayor dificultad. Se necesitan aparatos gigantescos para poder enfriar ese chip que tiene que estar a una temperatura pues más fría que el espacio. Con eso les digo todo. Por lo tanto, la era cuántica ha iniciado. Quiere decir que uno de estos ordenadores o computadoras, una vez que estén funcionando, fácilmente pueden hacer cálculos matemáticos y algorítmicos a una velocidad superior a cualquier computadora del mundo. ¿Pone en riesgo esto a las cadenas de bloques? Yo te podría decir que sí, porque fácilmente Google podría crear esta computadora para minar todos los bitcoins que hay y no solo eso, quedarse con todos ellos y Bitcoin desaparecería. Pero eso no va a suceder todavía. Créanme que no solo Google está trabajando en esto. Sabemos que China también está trabajando en sus ordenadores cuánticos. La era cuántica llegó y la era financiera cuántica también. Todo lo relacionado con el universo del sistema financiero cuántico es una rareza que está a punto de amanecer. Primero que nada tienes que comprender que no te debes dejar engañar por páginas web, por personas, por grupos que dicen que ellos tienen esa tecnología y que te la van a dar y que tiene un costo. Recuerda, el QFS es completamente gratis. ¡Completamente gratis! No tienes que pagar absolutamente nada por eso. El sistema te va a reconocer. Ya se está conectando con muchos bancos, tienen esto completamente callado, pero cuando llegue la oportunidad de ser anunciado, todos vamos a tener una cuenta en el QFS. Esta cuenta va a estar conectado con nuestro ADN. Quiere decir que el sistema cuántico nos conoce, sabe quiénes somos, porque este sistema no pertenece a una creación humana. Ya los humanos la tienen. Ya mostraron los chips, ya es verdadero. IBM, Google han anunciado que tienen esta tecnología. Sí, ya la tienen como seres humanos y les tomará, no sé, 5 o 10 años poder desarrollarla y que esto llegue al consumo masivo. El hecho de que estas compañías la tengan no significa que van a tener el control mundial, para nada. La tecnología QFS viene de los hermanos galácticos. Ellos han dado este conocimiento a los seres humanos y es por eso que hoy día Google tiene esta tecnología
y también IBM. Y ustedes se preguntarán cómo lograron descifrar y conseguir esto. Bueno, hay contactos, hay información que nosotros desconocemos y que todo está en el silencio y callado. Cuando se dé la divulgación a través del sistema de emergencia, ¿ok? Allí nos vamos a enterar de muchas cosas, de muchas verdades que siempre la han tenido callada, sobre todo a nivel tecnológico, a nivel de medicina, a nivel de proyectos espaciales, porque existe una fuerza espacial que el actual presidente electo, Donald Trump, creó en su primer mandato. Esta fuerza espacial solo es el anuncio de algo gigantesco, el proyecto espacial oculto. Quiere decir que la humanidad tiene un proyecto espacial oculto que no le dicen a nadie que esto se está desarrollando y que se está haciendo en colaboración con los galácticos. Este proyecto espacial oculto lo que persigue es conectarnos con esa realidad que para muchos puede ser una fantasía, puede ser una película de Star Trek o que Star Wars, pero es nuestro futuro, es nuestra verdad. Ahora vamos a pisar un poquito esta realidad y vamos a conversar con Gemini para ver qué nos dice acerca de todo lo que está sucediendo con esta tecnología. Vamos para allá.